carta a los Hebreos, capítulo número 12. El verso primero ya se inició su estudio, igual lo vamos a leer y vamos a tratar de concentrarnos desde el verso 12 en adelante. Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo número 12. ¿Lo tenemos? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso número 2, leámoslo por favor. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hasta aquí la lectura, inclinemos nuestro rostro y enfocamos esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Padre Celestial, en esta hora estamos, Señor amado, delante de su presencia. Padre, y permítanos en esta mañana que sea su misericordia, su gracia y su poder manifestándose nuevamente en cada uno de estos tus hijos. Reconocemos, oh Dios, que sin usted nada podemos hacer, que es necesario, Señor, poner siempre nuestras vidas delante de aquel que puede ayudarnos, que puede, Padre, guiarnos en medio de esta generación. Padre, ministra nuestras vidas, ministra la vida de nuestros pequeños, de nuestros adolescentes. Padre, envíate tu bendición a la iglesia allá en la Flor de Bastión, y donde se predique este evangelio, que Dios sea usted mismo, mi Señor amado, derramando sobre cada uno de ellos tu gracia, tu misericordia y tu poder. Padre, también apresura los pasos de aquellos hermanos y hermanas que han decidido el día de hoy congregarse, a fin de que podamos todos recibir la misma bendición. Te lo imploro en el dulce nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo número 12, leo desde el inicio solamente para tomar hilación en la enseñanza de hoy. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Queriendo solo tomar como inicio de introducción, recordemos que los creyentes, los hijos de Dios, los cristianos, sea como lo quieren entender, siempre tendremos a gente viendo nuestra forma de conducirnos. La Biblia, ya lo habíamos obviamente analizado, nos hace ver que somos como cartas abiertas leídas por el punto o al punto. Ellos de alguna forma siempre estarán poniendo o fijando sus ojos sobre nosotros. Es por ello que tenemos delante del Señor una responsabilidad de poder manifestar justamente por aquello el testimonio acorde a nuestra fe. Ya en el verso número 12 obviamente se nos dirá cómo poder ser de buen testimonio teniendo tantas, personas que nos observan. Si bien es cierto, como se decía la semana pasada, hay quienes pueden llegar a pensar y decir que no le interesa qué digan los demás de él. El cristiano tiene por su parte todo lo opuesto a ese comentario, ya que nosotros sabemos desde que venimos a Jesús que somos personas públicas, guste o no nos guste. Toda persona que viene a Cristo implícitamente se hace un ser público. ¿Por qué? Porque el ministerio o la vida de Jesús en nosotros nos obliga, nos obliga a hacerlo.
El Evangelio no es algo que se pueda ocultar, dice la Biblia, no es algo que se pueda poner debajo de la cama o debajo de una almohada o de un almud que era una jarra. No se puede esconder. Todo el mundo debe saber, debe conocer que Jesús es nuestro Dios y Él ahora nos obliga a manifestarlo a los demás. Y eso justamente es lo que nos expone delante de todo el mundo. Ahora bien, ¿cómo poder mantener un buen testimonio delante de otros sabiendo que como hombre puedo ser falible, puedo ser equívoco en mis decisiones? Es allí donde ya el verso 2, que es el tema que obviamente vamos a desarrollar. Le he puesto un tema bastante gracioso a este pasaje bíblico, denominado de caucho. Sí, ese será el tema de esta mañana, de caucho. ¿Sí? Ya lo iremos desarrollando en el proceso. Verso número 2 nos dice: puesto pues los ojos en ¿quién? En Jesús. Esta expresión ha sido siempre mal utilizada por la iglesia, sobre todo. Cuando cometemos algún error, alguna falla o incurrimos en algún pecado, obviamente cuando esto se hace notorio, se hace visible, siempre tenemos como muletilla, como escudo el decir: no ponga la mirada en mí, póngala en Jesús. O usted mismo cuando escucha de alguien que le dice: no, pero si fulano era cristiano e hizo semejante cosa, usted también utiliza y dice: sí, pero no ponga la mirada en el hombre, póngala en Jesús. Amado, si bien es cierto, hay una gran realidad, una gran verdad en aquello, esto no nos exime, ojo, no nos exime de que nosotros si dejemos a un lado la responsabilidad de reflejar a Jesús en nuestras vidas, aduciendo de que solo en Él hay que depositar nuestra mirada para que, ojo, no vean nuestras fallas. Si bien es cierto, hay una gran verdad en esto, vuelvo y repito, esto no nos exime de nuestra responsabilidad de ser imitadores también de Jesús. Jesús es nuestro referente, de hecho, en esta mañana, el verso 2 nos va a servir a nosotros, y lo vamos a ver, nos va a servir a nosotros para que mañana más tarde podamos decir con toda confianza a otros: imítame a mí, porque yo imito a Cristo Jesús. Eso debería de ser más bien el eslogan del cristiano. Si quieres imitar a alguien en este punto, imítame a mí, porque yo estoy imitando a Cristo Jesús. Pero para poder hacerlo, vamos a empezar justamente en este verso 2 a poder manifestar a través de la Escritura, el conocer de hecho, cómo debemos de empezar a hacerlo. Y dice la Escritura que debemos de depositar nuestra mirada. Al decir puesto los ojos en Jesús, está diciéndonos que debemos de poner nuestra mirada, pero una mirada que observa, una mirada que puede llegar a apreciar aún los pequeños detalles en la persona de Jesús. La Biblia dice en ese verso: puesto los ojos en ¿quién? ¿En quién debe usted depositar su mirada? En Jesús. Cuando nos referimos a eso, obviamente que hablamos de algo mucho más profundo. Por ejemplo, mi querido hermano, si uno va a Mateo capítulo 11, que será el primer texto de referencia, en Mateo capítulo número 11, verso número 29, hay un texto muy reconocido, pero voy a rescatar algo de esa porción bíblica. Mateo capítulo 11, verso número 29, nos dice lo siguiente el Señor: llevad mi yugo, llevad mi yugo, entendiendo que yugo representaría carga, llevad mi yugo, llevad mi carga sobre vosotros. Y aquí inicia lo que quiero resaltar: y aprended de mí. Esa expresión bien podría simplificarse o bien podría transliterarse con lo que dice Hebreos 12, verso 2, donde dice: puesto los ojos en Jesús.
Poner los ojos en Jesús implica, entre muchas cosas, implica aprender, como dice Mateo 11:29, aprender de mí. Mi amado hermano, aprenda, valga la redundancia, aprenda a aprender de Jesús. Si hay a veces un error de nuestra parte al querer imponer a otro ser humano, a otro, digamos, semejante a mí, como referencia cuando él está recién de pronto iniciando en la vida cristiana. Mi amado amigo, sobre todo, porque creo que ellos son los que suelen tener este tipo de problemáticas. Siempre tratamos de exigirle a otro ser semejante a mí que sea él el referente, sí, digamos de fe, el referente de obediencia, el referente de búsqueda, el referente de oración. Mi amado hermano, es necesario que usted aprenda de manera inicial, solo o explícitamente a través de ¿quién? De Jesús. Mi amado hermano, yo no puedo ir, si acaso, en mis primeros años de, digamos, de primaria, hablando del sistema educativo, yo no puedo ir a la primaria a sentarme en una banca a aprender del compañero. Sí, y mi compañero estaría tan igual como yo en la falencia de todo lo que es el aprendizaje. Cuando uno va a la escuela, ¿de quién va a aprender? ¿Sí? Del maestro. Va a aprender de la persona que ha sido, sí, aparentemente, claro que sí, instruida, capacitada. Ella tiene o él tiene todos los indicios de referencia del cual yo debería, sí, aprender. Y juntamente con él y con los instrumentos o implementos que él me proporcione, entonces yo comenzaré mi vida, obviamente, a nutrirla, así entraré en el proceso del aprendizaje hasta llegar a la plenitud del conocimiento. No sé si me estoy haciendo entender, pero cuando uno, mi amado hermano, quiere tomar un referente para poder iniciar su vida cristiana, la Biblia me empuja, me lleva a aprender de quién, de Jesús. Y él, como buen maestro, también me ha proporcionado este precioso libro, la Biblia, como mi material de qué, de estudio o de aprendizaje. La Biblia, mi amado hermano, es el método por el cual usted ha de aprender de Jesús. Y allí usted obviamente debe de acercarse confiada, debe de acercarse de una manera segura de que allí encontrará todo lo que usted necesita. Bien es cierto, para poder llegar a la plenitud, como lo decía el apóstol Pablo, de Cristo, uno debe de entrar en un largo proceso de aprendizaje. No podemos ser de la noche a la mañana, sí, ejemplo totalitario de pronto de fe, de buenas obras, de conducta para los demás. Estamos en un proceso. A ver si me prestan atención los que están conversando. No estamos los niños aquí, estamos los adultos, ¿verdad? ¿O no? Qué bueno. Mis amados hermanos, siempre es necesario tener como premisa, ante todo, poner nuestra mirada en ¿quién? En Jesús. Esa es la premisa. Pero eso, a los que ya están en el Señor afirmándose, ha de ser, ojo, ha de ser para ellos también el compromiso de ser como Jesús. Dice la Escritura, terminando de leer, sí, Mateo capítulo 11, verso 29, aprended de mí. Y lo primero que Dios me exige para poder ser, digamos, enseñado por Él, es ir con mi vida totalmente, digamos, en una total y absoluto abandono. Dice la Biblia en ese pasaje bíblico, aprendan de mí que soy manso y humilde. Es decir, que no puedo presentarme para ser enseñado por Él con una actitud de orgullo o de altivez. Yo decía el otro día conversando con alguien, usted tiene que vaciarse para que Jesús lo pueda llenar. Si no se ha vaciado,
es imposible que el aprendizaje bíblico, el aprendizaje divino pueda tener cabida en un corazón que está lleno. Hay gente que más se acerca, digo yo, a querer o tratar de conocer de Jesús lleno de sus propios prejuicios, lleno de su propio conocimiento. Es decir, que ya viene él con muchos referentes bíblicos y claro, al estar tan lleno y querer aprender de Jesús, se hace casi que imposible, ¿sí?, de aprender de Cristo. Yo he conversado con algunos y le he dicho, prefiero, la verdad, 1000 veces sentarme como un niño a enseñarle la Biblia que a veces tratar de hacerlo como un adulto que esté amañado de muchos vicios, de muchos conceptos que lo único que han hecho en él es malograr su forma de ver el cristianismo. Amados hermanos, Jesús ha dicho que debemos de aprender de Él, siendo que Él es manso y que Él es humilde de corazón. Vueltos a Hebreos capítulo 12, acompáñenme nuevamente, por favor. En ese precioso texto nos sigue diciendo el Señor por qué debemos de empezar junto a sus pies para iniciar en este proceso de cambio. Puesto los ojos en Jesús, y dice, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Autor y consumador. Cuando hablamos de autor, hablamos de aquel que ha dado inicio, ¿sí? Si quiero pasarlo a la escena literaria, ha dado el inicio para poder crear un libro. Jesús es el autor, ojo, el autor del aprendizaje para nosotros. Él es el autor de la fe. De hecho, cuando uno lee el texto, si terminando la expresión de la primera parte del verso 2, dice el autor y consumador de la fe. Yo, al igual que usted, entendemos por la propia palabra del Señor que todo lo que nosotros obtenemos de Dios a través de su palabra, de la Biblia, ha de ser recibida única y exclusivamente por medio de la fe. Usted no puede, mi amado hermano, bajo ningún concepto entrar a escudriñar la Biblia con la mente, o con la razón, o la lógica. Si usted lo hace así, penosamente va a encontrar muchas contradicciones. ¿Por qué? Porque la Biblia me hará referencia a muchas cosas que a mi mente será obviamente muy difícil de llegar a aceptar, entender o comprender. ¿Cómo poder, diríamos, como se analiza los días lunes, por la noche, los días domingos por la noche, cómo poder entender que Dios creó al universo en cuántos días? En 7 días. ¿Cómo poder entender esto? No puedo aceptarlo por la razón. Debo aceptarlo exclusivamente por la fe. Por el tan solo hecho de creer que Él lo hizo y yo acepto lo que Él hizo. ¿Con quién de ustedes no acepta, por ejemplo, cuando viene de la calle a la casa y la mamá le dice, ya está servido? Usted le pregunta, ¿ya está la comida? Y la mamá le contesta, sí, ya está la comida. Aun cuando no esté servida, usted confía de que ya en la olla la comida está realizada, ya está hecha. Y usted lo acepta de manera sencilla y usted no le dice a la mamá, a ver, déjame ver la olla y se acerca y la destapa. Usted no hace eso. Usted solo confía de que en ese proceso de su ausencia la comida fue hecha. Así de sencillo. ¿Y qué hiciste? Y eso es otra cosa. Mi amado hermano, cuando uno va a la Escritura, la Biblia me hace ver a Jesús como el autor de la fe. ¿Tiene esto asidero bíblico? Claro que sí. Por ejemplo, cuando uno si retrocede un poco, quisiera recordar un texto en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo número 11. Miremos con detenimiento, por favor, lo que nos dice el verso número 3. Hebreos capítulo 11, verso número 3. ¿Lo tiene? Dice allí, por
Pero mira cómo lo va a empujar el texto. Sí, ¿a quién también? Por la fe entendemos. Mira, esto es lo que se decía en momentos antes. Por la fe que se puede llegar a entender. Por la fe. El médico le da, no sé cómo se le desapareció el cáncer, no lo entiendo, pero no está allí. Pero el cristiano dice, pero yo se entiendo. ¿Y cómo así? Explíqueme. Fue Dios, usted le dice. Yo le digo, Dios. Hermano, por la fe se puede entender las cosas que son espirituales. Por la fe entendemos haber sido constituido, y eso es el autor, haber sido constituido, ¿qué cosa fue constituido? Dice allí el universo, pero ¿por quién? Por la palabra de Dios. Por eso Él es el autor de todo. Por la fe, todo fue creado. Ya hemos visto, y de hecho hemos analizado en el Génesis, que todas las cosas por Él fueron creadas y para Él fueron creadas. ¿Para quién? Para Cristo. Y todo esto se originó, se gestó, inició ¿en quién? En Jesús. Por eso Hebreos capítulo 12 lo hace ver, lo hace notar como que Él es el autor de todo esto. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Sigue hablando en cuanto a la consumación ahora. Venga conmigo, sí, por favor, a Juan capítulo 19. Jesús mismo reconoce, ya en el momento más crítico de su ministerio, que Él es el consumador de todo esto. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 19, mire por favor también qué nos dice el verso número 30. Juan capítulo 19, verso número 30. ¿Lo tiene? Dice allí el Señor, sí, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, no dijo, se acabó la botella, no dijo eso. Dice, consumado es decir, he terminado. Sí, cuando se habla de consumación, se habla de haber podido alcanzar, sí, el fin que se buscaba. Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué sucedió? Entregó el Espíritu. Esto, obviamente, esta consumación habla del logro final que Jesús alcanzó por medio, obviamente, de su obediencia al Padre. Cuando uno va allá a Hechos, capítulo número 3, aquí es necesario ahondar un poco más en aquello. Cuando se llevaba a cabo la consumación también y un acto por la fe, en Hechos capítulo número 3, acompáñenme por favor. Hechos capítulo número 3, allí se había dado en instancias anteriores, sí, la sanidad de un hombre que había sido cojo. ¿Se acuerda usted la historia de Pedro y Juan cuando ellos al subir por las gradas para ir al templo, sí, viendo allí en las gradas uno sentado pidiendo limosna, pide a los discípulos del Señor que no den alguna dádiva? Mas sin embargo ellos le dijeron, no tenemos plata y no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos. Y le presentaron ¿a quién? A Jesús. Luego de este milagro, es evidente que las autoridades del templo, escribas, sacerdotes y fariseos, sí, supieron de aquello y se armó el alboroto. Pero esto fue, sí, pretexto para comenzar a dar el mensaje del Señor. Y entre otras cosas, dijeron la siguiente, verso 16. ¿Sí? Hechos 3, verso 16. Y mira, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado, sí, su nombre, y la fe, ojo, que es por él. Aquí quiero dar, sí, un pequeño detalle. Y la fe que es por quién. ¿Cómo se gesta la fe?
¿O de dónde viene la fe? ¿Dónde la encuentro? ¿Qué llave me lo proporciona? ¿Qué pastilla me da fe? Jesús. La fe viene o es por Él. Ahora, ¿qué usa Él para que en nosotros pueda aparecer la fe? Su palabra. Él es la fuente de esa palabra. Y usa su mensaje para que en la creación pueda nacer ¿qué cosa? La fe. Mi amado, ¿quién dice en este texto bíblico Pedro lo siguiente? Y la fe que es por Él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos nosotros. Hay un texto también llamado maravilloso en el mismo libro de Hechos, capítulo 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 26. ¿Lo tiene? Dice el Señor, versículo número 16 al 18. Pablo está dando a conocer su testimonio delante de aquellos principales que estaban, sí, previo a la instancia de ser llevado a Roma. Y allí nos dice, ¿lo tiene? Hechos 26, versos 16 al 18. Pero levántate, ese fue el mensaje que recibió de Jesús. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Verso 18, ponga asunto aquí. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad, y de la luz de la potestad de Satanás, ¿a quién se conviertan? A Dios. Y ojo, para que reciban por la fe, que dice allí qué cosa que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿De quién procede la fe? De Jesús. En mí, dice aquí. Verso número 18, parte final. Dice aquí, por la fe que es en mí. Solo en Él usted puede encontrar, o puede, si digamos buscándolo, puede solo en Él, sí, encontrarla. Dice aún más, mi querido hermano, y quisiera leer Romanos 3, verso número 30. Porque Dios es uno, dice allí, Romanos 3:30. Porque Dios es uno, y Él justificará por esa misma fe, por la fe, a dos pueblos. ¿Quiénes? A los de la circuncisión, y por medio de la fe, ¿a quiénes también? A los de la incircuncisión. La fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. No en vano, mi querido hermano, dice, si avanzamos a Apocalipsis, capítulo número 22, no en vano Jesús se presenta justamente como eso. El que da el arranque y el que llega, sí, al final de la meta. Dice allí, he aquí yo vengo pronto, dice Apocalipsis 22, verso 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y aquí resalte esto, por favor. Yo soy el alfa, yo soy la primera letra del abecedario griego. Y también soy la omega, la última consonante del alfabeto griego. El autor y consumador, el inicio y el fin. Mi amado, Jesús es el primero, dice aún más en ese verso, pero también es el último. En Él está encerrado todas las cosas. Por eso es que Él se pone como el referente para que usted y yo podamos, sin ser de Él, enseñados.
Si vuelvo por favor al libro de Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo número 2. Verso número 2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ahora bien, voy al tema de caucho. De caucho. Cuando hablamos de que alguien es aguantón, en el sentido de que nada lo inmuta, nada lo trastorna, nada lo complica, nada de alguna manera le hace cambiar su estado de ánimo, solemos utilizar la expresión que él es de caucho. A veces con las criaturas decimos: no importa, hermana, si se cae, él es de caucho. Claro, la expresión es una expresión alegórica, porque a la verdad, si se llega a pegar muy fuerte, ¿verdad? No es que es de caucho. Puede llegar inclusive hasta quebrarse un hueso. Ahora, ¿por qué traigo a colación esta pequeña premisa? Porque todo esto que hemos analizado en la mitad del versículo número 2, tomando como referencia y consideración de que nosotros debemos de poner nuestra mirada en Jesús para aprender de Él, para ser enseñados, adiestrados, capacitados, sabiendo que Él es a la verdad, sí, el que ha dado inicio a todo esto y el que conociendo todo el proceso nos ayudará a llegar hasta el final. Él es el principio, el omega, el primero y el último. Él es el autor y el consumador de la fe. Esto, mi amado hermano, todo esto está encerrado en una gran interrogante. ¿Por qué debemos poner nuestra mirada en Jesús? ¿Por qué? ¿Qué nos obliga a hacerlo? ¿Qué nos desafía a hacerlo? Hermano, que aquí es donde viene el tema. Porque luego de aquello, nuestra fe será expuesta bajo el sometimiento de la evaluación o la prueba. Y es allí donde deberíamos o debemos de reflejar, en buena alegoría lo digo, debemos de reflejar que durante todo el proceso debemos ser de caucho. Cuando vamos al verso 2, parte ya media hacia el final, nos dice: el cual, hablando de ese autor y de ese consumador, el cual por el gozo puesto delante de él, ojo, no dice que por la cruz, no, dice que por el gozo puesto delante de él. Hay un episodio en esta programación denominada El Chavo del Ocho. Muchos la deben haber visto, sobre todo mi generación era muy apegada, creo yo, a este tipo de comedias. Sí, hay un episodio en El Chavo del Ocho donde llega unas nuevas vecinas a la vecindad. Entre ellas hay una muy conocida, que se la conoce con el nombre de Patty. Cuando Patty en un momento pierde su osito de peluche, sí, obviamente arrebatado por la chilindrina, Kiko va al rescate del peluche. Luego de que se lo entrega a Patty, esta le da su debida recompensa. Le da un beso en la mejilla. Luego de ello, si Kiko queda totalmente, no solo anonadado, sino que queda totalmente fuera de sí. Tanto que luego, el chavo vendrá, le pegará, y se mantiene en el espacio. No siente nada. La pregunta es, como alegoría solo lo tomo, como referencia cómica nada más, ¿qué lo hace sufrir los golpes del Chavo del Ocho? ¿Qué lo hace resistente a lo que vendrá luego de todo aquello?
¿Ah? El gozo de haber sido, o la satisfacción de haber sido besado por la nueva vecina, sí. En el Evangelio, amado hermano, y queriendo hacer un poco de memoria con enseñanzas pasadas, el Señor nos ha dado las arras. ¿Cuántos recuerdan lo que significaba esto? Nos ha dado no las garras, las arras de su espíritu. Ya esto se explicaba obviamente en aquel entonces, pero no es válido recordarlo por si acaso alguien no haya estado presente en esa enseñanza. Las arras no son otra cosa más que el adelanto, el anticipo dado por Dios a la iglesia con el propósito de que ésta pueda, si luego de haber venido a Jesús, pueda permanecer firme luego de haber conocido el nombre de Jesús. Es decir, que es el motivante por el cual, luego de recibir a Jesús, me dará la fuerza necesaria por esas arras, a fin de que no vaya en el proceso o en el camino, no vaya a perderme, no vaya a extraviarme, no vaya a separarme de quien me ha llamado, me ha tomado como herramienta de salvación. Mi amado hermano, en ese sentido, Jesús, dice la Biblia, por el gozo, porque, ojo, usted y yo tenemos un referente para soportar las pruebas. Usted y yo tenemos un referente para soportar las pruebas. ¿Cuál es ese referente? Jesús. Y pregunto, ¿y Jesús qué referente tomó para soportar lo que soportó? Ahí está. ¿Qué dice la Biblia? El gozo. Dice la Biblia, por asunto, el cual por el gozo, pero puesto en qué? Puesto delante de él. La pregunta es, ¿y qué estaba delante de él que yo no lo vi? Eso. La salvación de nosotros. Él fue, o nosotros, ojo, nosotros fuimos su motivación. Nosotros fuimos el beso de Pati para él. Nosotros fuimos el medio que Dios usó para que Jesús se volviese de caucho. Para que no digo que no le dolía el látigo romano. No digo que no sintió dolor en su corazón al ver cómo le escupían, cómo le ofendían, ya que el mismo Jesús en la cruz, luego de tanta ofensa, tanto insulto y burla, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Pero todo esto no sufrió porque puso delante de él, no la cruz, puso delante de él lo que había más allá de la cruz, pero lo puso por delante de la cruz. ¿Sí? Porque si solamente veía la cruz, mi amado, y se concentraba solo en ella, mi amado, Jesús hubiera en el huerto del Edén, hubiera clamado mejor diciendo, Padre, envía las regiones que tienes que enviar. ¿Para qué tanto dolor? Si con un chasquido de un dedo, todos estos pueden ser eliminados. Y salvar a los que quiero realmente salvar. Mi amado, dice la Biblia que fue por el gozo puesto delante de él que llega a sufrir, dice la Biblia, sufrió la cruz. Si me concentré hoy en esta palabra, sufrió. ¿Sabe usted lo que es el sufrir? ¿Alguien tiene un concepto acerca de esto? ¿Qué es para usted sufrir? Unos solamente le dan, ojo, algunos le dan solamente sinónimos, pero no le dan el concepto. Uno dice sufrir, dolor. Sí lo podrían asemejar. Sí, mi hermano, estoy pasando por un sufrimiento y ¿qué tienes? Que me duele tal o cual cosa. Ven, diríamos que el sufrir como un adjetivo, no lo ven en sí mismo como lo que en su significado implica. Ahora, apunte,
Mire que estamos en la escuela bíblica. Tiene que traer también, aparte de la Biblia, cuaderno y lápiz. Y si quiere hacer de la Biblia un cuaderno, pues escriba al margen de la palabra. Sufrir significa resignado, conforme, que tolera. Sí, lo digo de nuevo. Resignado, conforme, que tolera. Es decir, que aguanta. De hecho, sufrible es un derivado del término, significa tolerable. Mi hermano, cuando la Biblia me enseña, y quisiera por favor que me acompañase a un texto también de referencia, dice la Escritura, venga conmigo por favor, en la carta a los Romanos, capítulo número 12, carta a los Romanos, capítulo número 12, quiero que mire con mucho detenimiento ese verso, porque nos va a ayudar a entender también la obra de Jesús allá descrita en Hebreos. Romanos capítulo número 12. ¿Lo tiene? Dice el Señor, versículo número 11 al 12 también, para terminar los dos versos leyéndolos de manera, a manera de hilación en la lectura. Dice, en lo que requiere o en lo que se necesite ser diligente, ¿cómo nos quiere el Señor? Sí. En cuanto a la diligencia, no vayas con pereza. En cuanto a lo que es ferviente en espíritu, ¿cómo nos quiere el Señor? Sirviendo al Señor. O sea, que soy hermano, yo me siento como con fuego. ¿Y qué hace? No hago nada. No tiene lógica. Si usted se siente fervoroso, usted está por su fervor sirviendo. ¿Sí me explico? Mira que el Señor lo quiere en la práctica. Verso 13, y aquí es donde quiero obviamente remarcar la enseñanza. Dice, verso 12. Dice, gozosos ¿en qué? En la esperanza, sufridos. ¿En qué? Ahora, ya he entendido el concepto, entonces usted dice, a ver, cuando hay tribulación, Dios me quiere con esta actitud, porque, ojo, el ser sufrido o el término como tal implica actitud de cómo asimilar el proceso de la tribulación. Y dentro de ello, si dando nuevamente acotación, lo que implica, el significado, cuando esté pasando por tribulación, Dios me quiere de una actitud resignada. ¿Cómo podríamos simplificar con un ejemplo? Usted sabe, a mí me ha pasado, lleva de pronto unos cuantos billetes en el bolsillo, sale, hace una gestión, paga aquí, paga allá, y usted dice, bueno, pero gracias a Dios todavía me va a quedar. Llega a casa, se vacía los bolsillos y, oh sorpresa, se le han caído los billetes. Por lo menos los que usted pensó que venían consigo. Mira, pero si pagué 5, llevó 40, por ejemplo, y pagué 5 aquí, acá gasté otros 5, ¿cuánto me deberían de quedar? 30. Dice, bueno, 30, te llega feliz a la casa, ha sobrado. Y cuando se comienza a vaciar los bolsillos, pone ahí, billetera, llave, saca todo, dice, y el vuelto, ¿dónde? Es posible que hasta salga fuera de la casa y haga un previo recorrido por donde anduvo. El vuelto, ¿dónde está la diferencia? Y penosamente, frente a la búsqueda y obviamente la frustración de no poder encontrar cómo regresa a casa. Triste, claro que sí, pero también cómo regresa. Resignado. Y se autoconsuela diciendo, ojalá que lo haya encontrado necesitado. Y el cachero dice, Viernes Santo.
feriado. Mi amado, el sufrido, dice la Biblia en el versículo 12, debe de ser sufrido, debe de ser resignado, pero ¿en qué tiempo? Cuando hay tribulación. Mira cualquiera, que ahí es donde la gente no entiende, dice, oye, pero que tú no te duele. Cuando te ve que estás pasando por prueba y te sigues riendo, que no te duele. Hay quienes dicen de manera general, estos hermanitos son medio raros. Ven que hay maltrato, ven que le están dando duro, pero él no cambia. Ahí es donde viene el tema. Parece que fuera de caucho. Hay otros que dicen, es que yo me baño con aceite. Todo resbala, hermano. Hermano, la Biblia me exige, ojo, me exige que en los tiempos de tribulación yo sea una persona sufrida, es decir, en cuanto al concepto, sea una persona resignada, una persona que se conforma, una persona que puede llegar a tolerar cualquier adversidad. Por eso es que habla de Jesús. Él sufrió la cruz. Él se resignó. Él no se puso a pelear con la cruz, no se puso a pelear con los que le iban a qué cosa, a clavar, con los que le iban a azotar, con los que les habían que escupir. Él no puso a ver tanta calamidad y desgracia delante de él. Y eso es lo que a veces nosotros, previo a lo que se nos quiere decir que hagamos, consideramos. Mire un ejemplo. Hermano, ¿usted cree que me puede ayudar en la flor de bastión? Y lo primero que aparece en mi mente es, ¿cómo me voy? ¿Y si llueve? ¿Y si no hay carro? ¿Y si no tengo plata? ¿Y cómo preparo la clase? ¿Y no tengo computadora? ¿Y si mi marido se opone? ¿Y si se me enferman mis hijos? Hermano, ¿qué digo? ¿Qué desastre de asimilación que podríamos tener? ¿Qué debería de ser con respecto a esto? Como motivante para decir, lo sufro. Ay, Señor, gracias. Los niños van a ser edificados. Almas van a ser dotadas de dones, de ministerios, y me estás usando. Eso es sufrir. Eso es sufrirlo. Y no decir, ¿y si hay ladrones? ¿Y si se me hace tarde? ¿Quién me trae? ¿Hay aire acondicionado o no? ¿Hace calor? Sufrirlo. El siervo de Dios debe de ser sufrido. No sufridor, sufrido. Sufrido. Alguien que se resigna, alguien que tolera, alguien que no, hermano, de acuerdo al concepto, sí que está resignado. Perfecto, hermano, no hay problema, vamos. ¿Van a haber dificultades? Sí, pero he puesto delante de mí algo más sublime. Eso hizo Jesús. Puso delante de él, ¿qué cosa? Delante de la cruz. La cruz implicaba sufrimiento. ¿Qué puso delante de él? El gozo. Amén. El gozo de ver lo que vendría después de la cruz. El acto de la cruz fue un acto de fe. Él lo vio, me matan, y ahora ¿quién me resucita? Que a veces nosotros podríamos decir, pero si me voy, ¿y ahora quién le va a recoger a mis hijos? No puedo, hermano. Pretextos muy elementales y básicos para poder decir que yo he sufrido, no soy. Mientras Dios me ha dicho, el siervo de Dios es un mandato. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice? Que en lo que requiere un requerimiento, es un requisito, ¿verdad que sí? Se requiere, por ejemplo, contratar en una empresa a alguien que tenga licencia profesional. Pregunto, si voy con licencia externa, ¿me darán el trabajo? No. ¿Por qué? Porque no es lo que se requiere en la empresa.
Y en los caminos de Dios, en las vidas del cristianismo, cada uno de sus miembros se requiere que sea sufrido en la tribulación. ¿Quién me puso el ejemplo de aquello? Jesús. Porque dice el verso 2, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió, se resignó, toleró. Se resignó, conforme, quedó conforme. Le dijeron, oye, va a haber gozo, qué bueno, por medio de la cruz. Ay, qué malo. Así pasa a veces con nuestras oraciones. Señor, salva las almas, libértalas, tráelas a tus pies. Y Dios dice, pero te voy a usar a ti. Ah, no, pues Señor. Yo no, estoy orando para que otro vaya. Y no sufres. Muchos han dejado de ir con sus vehículos a la flor. Porque no pueden sufrir cómo se les dañan los carros. Ahí metí el dedo en la cara. Hay unos que preguntan y dicen, ¿y cómo está el camino? Como siempre, feo y mal. Como siempre. Ayer el agua pasaba de lado a lado por la zanja. Por la principal de la tienda de Don Correa, por ahí no se podía sufrir. Pero habría que abrir la iglesia. Y habría que recibir a los hermanos, a los niños. Había que sufrirlo por el gozo que ellos obtendrían. ¿Sí me entienden? Jesús sufrió, por eso dice que debemos de poner los ojos en quién. Es que si yo miro al otro hermano que se desanima y no lo sufre, yo me tiro para atrás. ¿Y por qué no va? Es que como no fue el hermano, yo tampoco voy. ¿Cuánta gente dice, ay, si no va el pastor, yo no voy? Si no va fulano, no, yo tampoco. Hay que aprender a sufrir. ¿Sí me entienden? Hay que ser... El tema. Eso, hay que ser de caucho. Y dice, hermano, ¿y si se me daña? Qué bueno, hermano, le tengo una buena noticia. Una excelente noticia. Ya inventaron las mecánicas. Ya hay talleres. Hermano, es que, y el costo. Y no puede sufrirlo. Resígnese. Es para el reino, no es gasto. Es inversión. Todo lo que se sufre, indistintamente a dónde nos golpee, no es pérdida, no es gasto, es inversión. Porque si diéramos un vaso de agua, $1, en su reino, sabiendo que lo invierto para el gozo del reino de los cielos, hermano, no pierdo, invierto. Dios no es injusto para olvidar las obras que hayamos hecho en su nombre. ¿Sí me entiende? Uy, de esto tengo bastante y me voy de lado. Primera de Corintios capítulo 3. Por eso me quería concentrar en este tema preciosísimo llamado de caucho. Primera carta a los Corintios, capítulo número 13. Primera carta a los Corintios, capítulo número 13. ¿Lo tiene? Dice el verso número 3 al 4. Si repartiese todos mis bienes, y aquí es donde va a haber otra acotación. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, mira que se puede ser, yo digo, se puede ser muy, ¿cómo utilizaría un solo término para esto? Muy abierto a la hora de poder entregar todo, pero, o muy liberal. Si repartiese todo mi bien, pregunto,
podría repartir todos sus bienes? Siendo honesto, ¿quién podría decir, hermano, hoy me quedo en la calle? Todo lo que tengo y lo que soy es de Dios, sea de Dios. ¿Quién podría decir, y por eso es que no hubo otro profeta como Juan el Bautista? Él renunció a todo y se fue a vivir como ermitaño ¿en dónde? En el desierto. Y dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, obviamente por una causa, y no tengo amor. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Esto es un anticipo de que para poder ser sufrido, debo de tenerlo bajo el revestimiento de ¿qué? Del amor. Porque hay unos que pueden hasta cierto punto ser sufridos, ser tolerables, ser resignados, pero sin amor. Un ejemplo diario: una madre o una esposa sufre, es sufrida con su marido. Ya no lo ama, ya diríamos así, no siente nada por él, pero guarda el hogar. Dirá ella, lo sufro, hermano, soy sufrido, lo tolero, pero la Biblia aparte me dice, pero si no tienes amor, nada de extraordinario estás haciendo. Debes de sufrirlo amándole. No, hermano, ya yo voy a la flor, pero lo sufro ya. Pero eso sí, no me pida que abrace al muchacho. No me pide que le dé un beso, hermano, mire, de su cuerpo. Puede ser sufrido, pero puede no tener el elemento esencial de ese sufrimiento del amor. Oiga, Dios es perfecto en todo esto. ¿Ah? Dios como que me pone el caramelo y me lo envuelve en el mejor paquete. Y luego me dice, cómetelo. Pero Señor, sí, con esto y todo, sí, cómetelo. No lo paso, no importa. Debes amarlo, debes perdonarlo, debes ser como yo soy. Pon los ojos en el autor y en el consumador de la fe. Amén. Aleluya. No quiero. Debes. Y ahí nos dice, el amor es sufrir. Es decir, que el amor es lo que a Jesús lo hizo resignarse, lo hizo estar conforme y lo hizo tolerar la cruz. Lo hizo ser de caucho. El amor. Adicionalmente, mi querido hermano, dice el Señor en la segunda carta de Timoteo, con esto culminamos. ¿Lo tiene? Dice en el capítulo número 2, verso 24. ¿Cuántos son servidores de Cristo Jesús? Aquí, este texto, si usted es servidor del Señor, este texto es lo que usted necesita para poder servir. Si no tiene esta demanda de Dios, muy difícilmente podrá permanecer sirviendo al Señor. Dice el verso 24, porque el siervo del Señor, ¿cuántos han dicho, hermano, yo soy un siervo de Dios? O hay otros que tienen la aspiración de, hermano, yo quiero ser un siervo de Dios, quiero ser una sierva de Dios. ¿Verdad? Subraye esto es para usted, esto es para mí. Porque el siervo del Señor no debe, ojo, no debe ser, de primera mano, primer requisito, no debe ser contencioso. Es decir, que cuando de pronto tiene algún
tipo de acercamiento con alguien, nunca lo hace para pelear. Nunca lo hace para contender, nunca lo hace para crear fricción, sino que más bien aprovecha al estar junto a alguien para que haya apertura, para que haya comunión, que haya esa libre participación de criterio. Puede ser que no piense como tú, puede ser que no tenga tus propios gustos, pero el siervo de Dios no se pone a pelear por esto. ¿Me explico? El siervo de Dios simplemente trata de que la armonía se mantenga. El siervo del Señor no debe ser contencioso. El siervo del Señor debe de ser más bien como amable para con los hermanitos. ¿Qué dice aquí? Para con todo. Es decir, creyentes y no creyentes. No es que eres puntana, a él sí le tengo que tirar bandera negra. No. La Biblia dice que debes de ser amable con todos. Acto. Subrayes. Hay quienes dicen, hermano, yo quiero enseñar. ¿Estás apto para enseñar? Ay, no. Pero el Señor me capacita en esa vida. Amado, la Biblia es clara. Sí, el Señor puede ser que te capacite en el momentito cuando tengas que dar testimonio de Él a los no creyentes. Allí el Señor traerá a tu corazón palabras y dirás, no sé, no era yo, era Dios hablando a través de mí. Sí, eso Dios lo hace cuando te toca, ¿qué cosa? Presentar el Evangelio. Pero cuando te toca instruir al cuerpo de Cristo, cuidado con tu responsabilidad. Hay lo que el Espíritu diga, hermano, en este día. Tienes que ser apto para enseñar. Debes prepararte, debes de instruirte, debes de capacitarte. Es tu responsabilidad. Que Dios te cambie el mensaje aquí es otra cosa. Pero tu responsabilidad es llevar palas en el río. Amén. No, hermano, ahí lo que salga, hermano. Imagínate que la maestra de tu hijo diga lo mismo con tus hijos. Maestra, ¿qué le va a mandar? No sé lo que me sale, que se lo quita. No cambias de escuela, ¿o no? No cambias. Exiges al secular que esté preparado, pero cuando es del espiritual, ahí lo que salga. No es lo que salga. El siervo o la sierva del Señor debe ser apto, preparado. Debe de estar listo. ¿Para qué? Para enseñar. Y ahí viene el texto que hoy estamos desarrollando. El siervo del Señor, ¿cómo también debe de ser? ¿Cómo debe de ser? Sufrido. Es decir, vuelvo nuevamente al concepto, debe ser resignado. ¿Cómo se puede llegar a sufrir sirviendo al Señor? De pronto llegas cansado al punto donde Dios te ha enviado y por lo menos tú podrías llegar a decir en tu corazón y decir, bueno, la comida me ha de tener lista. Llegas y ese día ni agua te dan. Ni agua. Más bien ese día hay un contratiempo y puede ser que hasta te difamen. Puede ser hasta que te digan hasta del mal que vas a morir. Y tú vengas todo resentido luego de que te retires y dices, Señor, que así va a ser esto. Yo pensé que era de otra forma y que venga, pero casi que no. El siervo de Dios debe ser sufrido, debe ser resignado, debe estar siempre conforme. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Yo estoy listo ¿para qué? Para vivir cuando hay abundancia y estoy preparado, estoy resignado para cuando vengan tiempos de escasez. Sé vivir, decía él. Y una vez fuimos a enseñar esa cadena. ¿Qué cosa es saber vivir?
Ojo, vivir, no pasar 5 minutos de necesidad. Saber vivir es tener, diríamos, tener el ropaje de caucho para una larga temporada de necesidad. Porque hay que vivirlo. ¿A cuántos les ha tocado vivir temporadas largas de escasez? Donde la situación no cambia de un mes para otro, sino que se mantiene la necesidad. El siervo de Dios debe ser sufrido. Señor, ¿y cuándo va a cambiar esto? ¿Y cuándo? Pero si ya tengo 3 meses así, no puede ser, soy tu hijo. Sufrido. Discúlpame, Señor. Lo voy a tolerar. Me voy a resignar. ¿Sí me entienden? Debe ser sufrido. Debe aprender a tolerar. Dice la Escritura, que versículo 25 lo termino, que con mansedumbre corrija a quienes. Con mansedumbre corrija a los que se oponen. No, hijo del diablo, que vas a ver que te va a tragar la pelota, te va a llevar la pelota, que la huesura te alcanza, que te manda así 3 días de maldición del payaso, porque ya estás todo reacio. No. Con mansedumbre, con paz, sin pelear, se corrige a quienes, a los que se oponen. Mi amado hermano, dice la Escritura, y venga conmigo en la primera carta del apóstol Pedro. Ahora sí termino. Es que hay bastante para tan poco tiempo. En la primera carta del apóstol San Pedro, verso número 19 al 20. Estos 2 versículos son de oro. Toda la Biblia es de oro, pero esto es de lujo. Capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19 al 20. Estos textos son de lujo. De lujo para el que tiene esa ansiedad, tiene ese fueguito en el alma que dice, hermano, yo quiero servir. Espero no estar desanimando, espero estar animando. Porque ellos lo que dicen, que así ha sido, ¿no? Pues entonces no. Déjame nomás en la vaca, que aquí estoy tranquilito. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Verso 19. Subraye esto. Porque esto merece aprobación. Ojo, esto merece aprobación. Como que inicia el texto haciendo notorio de que aquí hay recompensa. ¿Sí? Aquí hay galardón, aquí hay premio. ¿Cuántos andan buscando premios en la Biblia? Hay unos que andan comprando ¿cómo que lo juegan allá en Capro? El bingo. Hay unos que andan comprando bingo para ver si sacan algo. Hay otros que más dan en el bingo que en la ofrenda. ¿Sí? ¿Cuánto vale la tabla? Tanto, sacan nomás. ¿Cuánto hay que ofrenda? Ay, no traje la de 10 centavos. Esto merece aprobación o reconocimiento. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, ojo, para eso hay que estar bien seguro aquí. Yo por eso soy enemigo de aquellos que me dicen, pastor, soñé que serviría al Señor y aquí estoy. Soñó. Mejor vaya al colchón otra vez y siga soñando. Termine de completar su sueño. Hermano, uno no puede ser algo en Dios porque soñó. Debe de haber convicción de Dios. Debe de haber fuego de Dios en tu alma. Su palabra debe de ser firme, porque con un sueño no se puede sostener el llamado de Dios. ¿Sí me entiende? Cuidado. No coma tanto frijol en la noche y va a ver que deja de soñar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, ¿para qué vale? ¿A qué se refiere esto? Puede ser que hayan
muchos hermanos, quiero verlo así, muchos hermanos, que por dentro, en su estado consciente, estén de alguna manera cautivos por querer hacer algo. Pero ellos mismos se reprimen, porque saben la demanda que hay. Pero internamente tienen un conflicto, porque saben que Él sigue siendo Dios en cada culto. Yo he escuchado a algunos que dicen, hermano, Dios en cada culto me habla. Yo creo que hoy Dios está hablando. Hay muchos que dicen, hermano, Dios me habla y me viene hablando. Llevo así meses, llevo así años. Y no sé qué me pasa, no sé qué no me deja dar el otro paso. Sigo nomás. Y ya termino. Hermano, y dice, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, y aquí viene el tema. Y este es el entendimiento que tienen para servir. Dice aquí, pero aquí es lo que merece aprobación. Dice, si alguno de la conciencia delante de Dios sufre, muchos no sirven por esto, solo por esto, porque se les hace difícil sufrirlo. Sufre molestias. Pregunto, ¿qué sufrimiento es causa de gozo? Ninguno. ¿Causa malestar el sufrir? Sí. Pero esto es lo que no les permite a ellos dar el paso. Tienen un fuego adentro que los quema. Tienen algo en el interior que hasta dormir no los deja. Pero el solo hecho de pensar el pequeño precio que hay que pagar, porque es pequeño, es pequeño. No lo hagas tan grande, es pequeño. ¿Sabes por qué es pequeño? Porque al Dios que sigo es grande. Y todo lo demás me hace ver Dios pequeño. Pero eso pequeño no lo pueden llegar a cosa a sufrir. Yo he escuchado que me dicen, hermano, pero este hombre es que me va a hacer problema. Súpralo. Sufre el problema. Porque el siervo de Dios es sufrido. Bueno, es que estos niños que supiera cómo son, súfrelo. Súfrelo. El siervo de Dios es sufrido. Hermano, es que es el trabajo. Si usted conociera a mi jefe, súfrelo. ¿Entiende? Súfrelo. Me voy más acá, más a la iglesia. Ay, hermano, yo lo haría. Dios sabe que lo haría. Pero el hermanito con el que me toca hacerlo, sufre al hermano. ¡Súfrelo! Decía un hermano pastor hace muchos años atrás, ay, Señor, y se lo decía de frente, Dios me ha puesto a este varón para sufrirlo. Y el varón era terrible. No oraba para que se vaya, sino para que pueda en Dios sufrirlo, tolerarlo, amarlo. ¿Cuánto te amo? En el nombre de Jesús, porque si Jesús no estuviera, no te amara. Súfrelo. Hasta yo me puedo poner, es que si también el pastor, yo sintiera. Súfreme. No me voy a ir, no se me voy a ir. Hasta que Dios me diga. Súfreme. Muchos jóvenes, hermanos, no vienen al culto porque, ay, viene ella. Y no sé, como cosa del demonio, dicen otros. ¿Cómo me toca sentarme al lado de ella? No es cosa del demonio, es tu hermano, lavado con la misma sangre que tiene lavado. ¡Súfrelo! ¡Súfrelo! El siervo de Dios es sufrido. Si por causa de la conciencia que no te deja tranquilo y que te dicen que en cada culto, ven, vamos, tú puedes, sírveme, y no lo puedes sufrir, estás metido en un problema. No con el hermano, estás metido en un problema con tu Dios.
Porque a la larga, si no lo sufres y vas a la presencia de Dios, Dios te lo va a imputar en la cara. Te lo va a imputar. Y te va a contar como pecado. Porque por esa tontería, porque la verdad es eso, una tontería, dejas que otros no reciban bendición a través de tu vida. ¿No ves que Dios quiere usar tu boca? Dios quiere usar tu testimonio, Dios quiere usar tus talentos y las virtudes que el Espíritu Santo ha depositado en ti. Hay unos que se miran físicamente y dicen que yo no voy, no puedo sufrir la burla, se me burlan cuando voy. Súfrelo. ¿Qué ves? Porque el siervo de Dios es sufrido. Uy, hermano, no voy porque no tengo para los 30, súfrelo. Debes sufrirlo. Por eso estos textos son de joya. Este texto es una joya. Pues, verso 20. ¿Qué gloria es? Si pecando, y esto es lo terrible, pero de verdad que es terrible, pecando somos abofeteados. ¿Y qué dice la Biblia? Eso lo soportas. Uy, hermano, cada vez que yo le cocino a mi marido, hasta golpe me da. Pero ¿y esto? Eso soportas. Cada vez que me dice que el planche, si la camisa no la hago, no problema, ¿qué más? Y lo soportas. A ese le soportas. Y a tu Dios no lo puedes sufrir. Mi amado, mas si haciendo lo bueno, subrayalo, mas si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Por eso Jesús, en Hebreos 12, verso 2, sufrió. Lo soportó. Lo toleró porque sabía que al hacerlo Dios se lo estaba aprobando. ¿Y tú? ¿Por qué no sufres? Sufres lo malo. Sufres el tener que lidiar con esa persona que es un dolor de cabeza. Y lo sufres. Sufres con la suegra. Vamos a defender a la suegra. Sufres con la nuera. ¿Y por qué no puedes sufrir lo que el reino de Dios implica? Su llamado, el alto grado de dignidad que es servirle. Porque si lo haces, esto merece aprobación delante de Dios. ¿Cuántos van a sufrir? ¿Seguro? Esperemos que sí. Podemos a Dios en esta hora. Yo sé que el Espíritu Santo ha hablado a tu vida. Ya no dilates más el tiempo. Decídete. Súfrelo. Porque al hacerlo Dios estará aprobando tu caminar, tu servicio. Hay quienes no pueden sufrir a Cristo. Y Cristo solo te ha hecho el bien. Si hoy has decidido sufrir por causa de Jesús, haz esta oración por él. Y habla no de labios para afuera, porque eso no tiene valor alguno. Hazlo con el alma.